Bien, buenas tardes a todos. Va a ser una presentación rápida e intentaremos que sea amena y un poco como conclusión del día. Agradezco a DIC por la invitación y por hacerme partícipe de su máster, a todos los presentes y a la comunidad BIM y a los retos que tenemos por delante. Bien, muy rápido. IDP es una ingeniería multidisciplinar. Él inició su actividad conjugando estructuras, arquitectura, ingeniería civil, instalaciones, procesos, con lo cual el ADN ya venía muy orientado hacia una integración total de disciplinas, donde la metodología BIM fue para nosotros una forma de hacer realmente un desarrollo concurrente a nivel de compatibilización e integración de proyectos. La parte más orientada hacia infraestructuras en los recientes años ha sido fundamentalmente plantas de tratamiento de residuos, plantas de depuración de aguas, redes, colectores, canales, potabilizadoras, desaladoras en estos últimos años. Con lo cual, la parte de facility management y gestión del mantenimiento es gran parte del requerimiento que tenemos desde el inicio del proyecto, dada la complejidad de concesiones y en ocasiones de operaciones público-privadas, etcétera. Bien, ya es complejo intentar encajar la metodología BIM en cada proyecto, cada uno con su nombre, apellidos y su multidisciplinaridad de disciplinas. Con lo cual, ya habéis tenido seguramente hoy una visión y una imagen de la complejidad que representa el desarrollo de disciplinas 3D, 4D, 5D. Y cuando llegamos a 6D y 7D ya vamos sacando la lengua, agotados, y es cuando nos encontramos en algunas ocasiones con otro reto nuevo. Bueno, el reto, lógicamente, cuando nos planteamos desarrollar estas disciplinas a final de proyecto, pues más que reto es casi imposible. Lógicamente, antes se comentaba, es decir, los requerimientos en materia de sostenibilidad, hablando de 6D, y no solamente sostenibilidad, sino análisis de ciclo de vida de la infraestructura. Ahora se habla de economía circular pensando en la reciclabilidad y el pasivo ambiental que genera, como en 7D a nivel de operación y mantenimiento. Son requerimientos que debemos conocer y trabajar desde inicio de proyecto para que, lógicamente, la concatenación de actividades en materia BIM tenga lógica y coherencia. Bueno, conoceréis ya este gráfico de sobra, es decir, la evolución en estos recientes años ha sido muy vamos a decir que rápida, no suficientemente armonizada, menos todavía normativizada y menos todavía vamos a decir, adoctrinada de alguna forma, ¿no? Con lo cual, la parte de facility management, las partes más relacionadas con operación, mantenimiento y tal, son tan emergentes como casi embrionarias en muchos casos, con lo cual existen aplicaciones en el mercado, pero prácticamente tenemos que empezar el proyecto desde cero y orientar el producto final con mucha programación y aplicaciones muy orientadas a una muy buena integración con BIM, más que buscar dos productos de mercado e intentarlos hacer hablar, lo cual a veces es prácticamente imposible. Bueno, partimos de las dimensiones 3, 4 y 5. En IDP tenemos un análisis de desarrollo en cuanto a facility management y análisis de sostenibilidad, etcétera, pensando en una teoría similar a la del análisis de cubos, en la cual en 6 dimensiones vamos a analizar no únicamente lo típico que se estudia, ¿no? Es decir, cerramientos, cuánta carga térmica puedo mitigar gracias a una correcta ubicación y orientación de la infraestructura, o bueno, hay que ir más allá. Nos encontramos en proyectos en los cuales no solamente se quiere certificar a nivel de energético, sino se quiere certificar en cuanto a materiales sostenibles, se quiere certificar en cuanto a bajos costes de operación debido a una eficiencia energética orientada hacia iluminación, orientada hacia etcétera. Bueno, cuando llegamos a la 7ª dimensión, ¿en qué consiste? Pues bueno, tenemos que realmente hacer un monitoring de todos esos parámetros que hemos analizado y los hemos de ver en cómo se comportan en cuanto a la estrategia, la táctica y la operación. Esas 3 capas son las que nos van a dar realmente un acumulativo de valores y unos resultados. Hasta ahora lo hemos visto es teoría, pero es que al final la teoría son 4 números y únicamente hay que saberlos ordenar de la forma correcta y obtener unos aplicativos que nos saben básicamente de indicadores y de operaciones. Al final tenemos todas esas variables en una estructura piramidal de importancia, desde la estrategia que marca la cumbre, digamos, a nivel operacional, la táctica, que es la que vamos a tener que mover diariamente dentro de la corporación, y la operacional, que es las actividades y el resultado que estamos teniendo. Bueno, si ya de por sí
la estructura de cómo preparar el proyecto, cómo desarrollarlo, cómo cerrarlo y después operarlo, ya adquiere bastante complejidad. Si vemos en la parte derecha nuestra operación, va a ser fundamental el 6D, 7D. El 6D nos ha debido suponer en la construcción una mayor inversión, pero ahorros esperados en la operación. Lógicamente hay que supervisar que sea así. Y en 7D vamos a tener que desarrollar todas las operaciones y mantenimiento. Lo vamos a desarrollar partiendo de una semilla que es el BEP. Es nuestro cuaderno de bitácora, es el prisma sobre el cual hemos de desarrollar cualquier aplicativo, porque lógicamente es un requerimiento que en la fase de proyecto es infinitamente más asimilable que en la fase de cierre. Y de ahí, registro de cambios, ASBIL, integración de plataformas para esa operación, y vamos a la fase de operación con una preparación mucho más trabajada. Conocen también este gráfico. De hecho, me llenó de orgullo y satisfacción, como parafraseando palabras honorables, ¿no? El que se tuviera en cuenta el Facility Team. Es tan importante como la construcción. Una construcción adecuada da unas garantías sobre una infraestructura, una operación adecuada la sostiene. Lógicamente, en un lenguaje holístico parece difícil de alcanzar, pero en un lenguaje práctico no tiene que haber una fractura entre la entrega de la edificación o de la infraestructura y la operación. Y de ahí que Facility Team aparezca con su BIM manual, con su coordinación BIM y con su aportación semilla al equipo de integración y al BEP, lógicamente. Bueno, como fases de desarrollo, pues tenemos el proyecto básico, ejecutivo, constructivo, obras, operación. Como ingeniería nos tuvimos que enfrentar a dar apoyo en fase de operación. Todas aquellas infraestructuras que estaban en fase de supervisión de garantías, en fase de supervisión, asistencia técnica, administraciones, donde debíamos visualizar proyectos ya operando, de los cuales en muchos casos éramos parte de ello como ingeniería, parte de ello como dirección de obra y parte de ello como asistencia técnica a la explotación. Con lo cual, ¿por qué no podemos decir que la ingeniería puede ampliar su espectro de servicios hacia la operación cuando en su proyecto de integración total en BIM aporta ese plus en materia de operación? Bueno, antes hablamos de la operativa a nivel software. Bueno, es que realmente el paradigma y el merging que existe a nivel software es tan inmenso que a menudo nos puede hacer pensar en cómo encajarlo. Y vuelvo a decir, lo importante no es encajarlo, lo importante al final es, tenemos un proyecto BIM, hemos desarrollado una estandarización porque es el camino que lógicamente hemos de recorrer para poder familiarizarnos con estas reglas de juego. IFC, bueno, con sus pros y sus contras, vamos a emplearlo para transicionar el modelo y el Common Data Environment y todos los atributos que vamos a requerir en operación hacia una herramienta Facility Management. Bueno, tenemos una variedad, no vamos a decir una gran extensión, pero desde UBIM, IBM Service One, incluso hasta SAP, que nos parece a menudo como sistemas muy complejos, pero a través de bases de datos transaccionales pueden dar una muy buena convivencia al modelo BIM y aportarnos una usabilidad de ese modelo. Comentamos en el máster, en el módulo 8, que el análisis de ciclo de vida de la infraestructura nace con el análisis de ciclo de vida del proyecto. Y el proyecto, vuelvo a decir, no finaliza y se desconecta con la finalización de la obra y la entrega. El proyecto debe seguir vivo y, en este caso, la operación es el camino. Software de Facility Management. Aquí tenemos un ejemplo, una planta desaladora en la cual se decidió hacer un Digital Twin cuando ya teníamos la infraestructura construida. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era básicamente el poder comunicar a las cerca de 64 subcontratas de operación y mantenimiento cuáles eran sus trabajos, en qué dispositivos iban a trabajar, cuáles eran sus recorridos activos, digamos, como los de emergencia, cuáles eran los equipos sobre los que iban a trabajar. Y lo primero que encontramos es que la primera ventaja en un Digital Twin ya no solo consiste en mantener un ASBIL a tiempo, vamos a decir, real, sino en que toda la información se centraliza sobre un único modelo. Todos los que hayan estado familiarizados con la operación habrán tenido
seguro que en más de una ocasión el disgusto de cierre final de producción de la planta X, donde el de mantenimiento tiene unos parámetros de coste, de inversiones, de operaciones, de deficiencias, etcétera. El de operación tiene otro. El director general ha escuchado que ese mes iba mejor. El responsable de planta a nivel de proyectos de mejora le tiembla el pulso antes de cerrar el informe. La operación centralizada a través de un modelo es la única forma de que todos apunten contra una información fidedigna. Y en este caso no es necesario llegar a este punto iniciando el proyecto en BIM. Es decir, BIM es una disciplina que se puede encajar perfectamente en una infraestructura existente. Las aplicaciones, pues en muchos casos son faceplates que vamos a activar sobre cualquier equipo, cualquier asset, y vamos a tener concatenadas aplicaciones de abrir una incidencia, generar un primer aviso, incluso con bases de datos que generan alarmas a través de VoIP. Los servicios de mantenimiento reciben esas alarmas, lo que hacen es supervisar el punto donde está la incidencia, seguramente pasar algún modo de aislamiento, algún modo de trabajo manual, desconectar la automatización, pasar al permit to work, definir el equipo de mantenimiento y las piezas que va a requerir, con lo cual la metodología sigue siendo exactamente la misma. Lo único que antes teníamos una SCADA y no sé cuántos programas de mantenimiento, y ahora lo que tenemos es un modelo donde hay una base de información transaccional que nos va a alimentar de forma direccional aplicaciones periféricas. Lo mismo con los mantenimientos cuando son programados, es decir, el hacer o hablar, mejor dicho, de facility management o hablar de asset management no es tan diferente. En facility management podemos hablar de hoy de este centro, de la ocupación de esta sala, de los servicios que requiere, y a nivel de mantenimiento es dar la garantía de que todo eso está disponible en tiempo, en forma y en calidad, y lógicamente en los costes que se requieren. Este es otro ejemplo de una infraestructura, en este caso tratamiento de aguas, en la cual hicimos sobre una realidad existente, una planta finalizada, un digital twin, y en este caso para poder analizar toda una serie de inversiones relacionadas con la mejora de planta, orientada hacia una sostenibilidad pensando en la valorización energética de lodos de depuradora, y lógicamente el trabajo requería modificaciones desde cabecera. En este caso lo que se hizo fue introducir esas modificaciones mecánicas y llevar a cabo una plataforma Facility Management únicamente para valorar, en fase de supervisión de garantías, aquellos parámetros en los que la empresa epecista, en este caso, a través de la ingeniería, la construcción y de la gestión, aportaba como mejora en la infraestructura. Ya entramos en el punto, en ocasiones a veces es difícil de diferenciar dónde está la barrera entre 6D y 7D. Puede parecernos que el análisis de ciclo de vida de una infraestructura es algo que, bueno, mejor que dure toda la vida. Y toda la vida, no nuestra, sino nuestros hijos, nietos, etcétera. La realidad es que todas las infraestructuras son obsolescentes de una forma u otra. Se van a hacer, lógicamente, permanentes en el tiempo a través de mejoras, mantenimientos, conservación, etcétera. Es un trabajo realmente complejo llegar a poder determinar en fase de proyecto todas las inversiones y llegar a lo que en BIM se le llama el TOTEX, el análisis de CAPEX y OPEX. Pero sí que en 6D hemos de saber qué materiales hemos introducido en esa infraestructura, cuál es la posible reciclabilidad de esa infraestructura, si tenemos armados con hierros que se pueden recuperar, tenemos hormigón, tenemos áridos, tenemos vidrio, aluminio, tenemos X materiales. Pues bien, la metodología BIM permite el poder llegar a esos descompuestos, cada uno con un análisis de material, y de ahí saber realmente cuál es el producto final que tendríamos en caso de una demolición. La sostenibilidad no lleva únicamente a ahorros energéticos, lleva a que esa infraestructura tenga un máximo índice de recuperación y reciclabilidad. Ahora se está estudiando el proyecto de modificación del Real Decreto 105/2008, que habla de la producción y gestión de residuos de la construcción. A través de la Mesa de Economía Circular de la Cámara España estamos proponiendo que la metodología BIM sea uno de los vehículos para llegar a aportar esos estudios de gestión de residuos, tanto en obra como de construcción. Y el cambio hacia la economía circular. ¿Qué nos encontramos? Existen bases de datos donde tenemos información del análisis de ciclo de vida de productos para la construcción, el LCD en Europa, EcoInvent Center, que ha desarrollado también una base propia, y en Alemania, como no, nos llevan ventaja con el OCOVAUND Data.
y en España realmente no tenemos nada. Bueno, tendremos que adoptar alguna base, desarrollarla. Lógicamente, cada país va a tener una huella de carbono diferente, un consumo de agua, energía eléctrica, etcétera, diferente para producir un producto, pero todo ello será otro de los parámetros que ya nos acabarán de completar el análisis de sostenibilidad de la infraestructura. Bien, hasta ahí. Agradecerles a todos la presencia y gracias por haber asistido.